Buenos días. Vamos a encontrar entonces un tema muy interesante, en este caso que nos compete, sobre el cuarto periodo, que iniciaríamos con la literatura contemporánea. La novela contemporánea nos ayuda a entender un poco las situaciones sociales, políticas y económicas que ha sufrido entonces nuestro mundo. Vamos a iniciar entonces conociendo uno de los movimientos históricos que nos ayudó a comprender el movimiento, como fue la Guerra Fría. Eso es en el sentido global. Ya más adelante vamos a ver entonces históricamente lo que sucede en nuestro país. Los invito entonces a que nos ubiquemos en el libro Avanza, en la página 220, donde hablaremos entonces de la Guerra Fría, para que lo leamos, y continuaremos entonces con el conflicto armado en Colombia. El conflicto armado en Colombia fue uno de los procesos más, digamos, controversiales que tuvo nuestro propio país, ya que allí nos indican cómo surgió la guerra que tuvimos con lo que fue los movimientos al margen de la ley. También encontramos entonces que en la página 222 del libro vemos ya un tema un poco más específico, que fue el Holocausto del Palacio de Justicia. Estos movimientos históricos, sociales y políticos nos ayudan a entender la perspectiva que tiene el autor para trabajarlo en su obra. Por esta razón entonces encontramos que la novela contemporánea marca como un proceso un poco más amplio de lo que el autor quiere narrar desde un sentir nacional, ¿sí? Entonces, por esta razón encontramos que la novela contemporánea en Colombia surge a mitad del siglo XX y se va por dos caminos, o por dos vistas o perspectivas que tiene. Una, entonces, que fue la creación de la identidad nacional, y lo vemos como la importancia del habla cotidiana y la nueva relación con lo urbano, ¿cierto? Y por el otro camino encontramos entonces la atención a las causas de las consecuencias que tuvo la violencia en nuestro país, y cómo la violencia transforma ciertos sectores de la sociedad. Entonces encontramos que este movimiento nos ayuda a comprender cómo veíamos la época, que se podía hacer, que no se podía hacer, y cómo el escritor plasmaba desde también lo vivido, porque la gran mayoría de los escritores que encontramos tuvieron que pasar por todo este proceso. Entonces, por esa razón, yo los invito a que realicemos entonces un resumen de la página 220 a la 222, donde están los tres hechos: la Guerra Fría, el conflicto armado en Colombia y el Holocausto del Palacio de Justicia. Tenemos que saber de dónde salen esos escritos, o más bien el sentir de los escritos desde la parte histórica, que eso es lo que siempre hacemos en la clase de literatura. Entonces los invito a que me realicen un resumen de estos tres hechos históricos, más la línea del tiempo, que eso no nos puede faltar. Cuando tengamos estas actividades hechas, el resumen y el mapa, y la línea del tiempo, entonces ya en la clase virtual entraríamos a ver entonces las características de lo que fue este movimiento y podamos entenderlo un poco más. Listo. Entonces los invito a que realicen esta actividad y la envíen a esta tarea que queda aquí, para que entonces comprendamos primero lo histórico y ya pasemos entonces a una parte un poco más técnica, que fue en la fase de la literatura. Los invito entonces a esto y los espero entonces en la clase virtual. Que estén muy bien.